Muy buenos días, es para mí un gusto estarles acompañando de nuevo acá en Diagnóstico Social en un día tan hermoso. Primero quiero felicitar a mis colegas. Estuvimos celebrando este sábado pasado el Día del Psicólogo en la República Dominicana. Una profesión hermosa, maravillosa, que ayuda al desarrollo del ser humano, que contribuye a su felicidad, a su satisfacción vital, que nos convertimos en un elemento de empoderamiento y transformación social. Así que muchísimas felicitaciones a cada uno de esos maravillosos profesionales que día a día dan sus aportes para que otros seres humanos se sientan mejor consigo mismo y con su entorno. Bueno, después de esta introducción, hoy vamos a hablar de un tema muy bonito y es cómo desarrollar la inteligencia emocional en los niños. Habíamos hablado de algunos temas de inteligencia emocional, pero no el desarrollo de nuestros niños. Recordemos el concepto de inteligencia emocional. La inteligencia emocional, entonces, es una habilidad que tenemos para identificar y gestionar nuestras emociones y las emociones de los otros. ¿Okay? Las investigaciones han demostrado que podemos trabajar formalmente el tema de educación en emociones desde los 2 años de edad, desde chiquititos. Así que mucha atención a aquellas personas que no solamente los padres de familia y aquellas personas que estamos cerca de los niños desde chiquitos, sino también a todas las estancias infantiles, a los preescolares, a todas las educadoras, todo lo que es educación inicial. Desde esta etapa podemos trabajar la educación emocional. Incluso es muy interesante hablar que en muchos países desarrollados clases como yoga o mindfulness son incluidas formalmente en la currícula de educación inicial. Aquí estamos un poco atrasados en esto, pero hay mucho material realmente de fácil acceso en internet en el cual podemos nosotros acercarnos, aprender y desarrollar técnicas sencillas para que nuestros niños puedan tener buena inteligencia emocional. Primero aclaremos cuál es la importancia de inteligencia emocional. Daniel Goleman, en su libro Inteligencia Emocional, el primero que saca, habla que las investigaciones han mostrado que alrededor del 80% del éxito que tienen las personas en su vida adulta está en el manejo de sus emociones. O sea que esa tolerancia a la frustración, la capacidad para aguantar mucha presión, la capacidad para superar situaciones, todo esto para relacionarnos tiene que ver con nuestra gestión de emociones o nuestra inteligencia emocional. Así que es un aspecto fundamental. Lo primero que yo tengo que tener supremamente claro, y es que la primera fuente de educación emocional, desde luego, son los padres. Si yo como madre, si yo como padre no tengo una adecuada gestión de emociones, desde luego mi hijo o mi hija tampoco lo va a tener. ¿Por qué? Recordemos que el ser humano aprende por observación, hay un aprendizaje vicario. Entonces, si yo exploto del pique, si yo me pongo a llorar, si yo grito, entonces, ¿qué va a pasar? Mi hijo, eso es lo que va a aprender, a hacer rabietas. Lo que pasa es que hacemos unas rabietas de adulto y no rabietas de niño de tirarnos al piso, pero básicamente es lo mismo. Entonces, lo primero es, usted padre de familia, usted maestro, usted formador de estos niños o de estos jóvenes, revísese. Si no sabe manejar de una manera adecuada sus emociones positivas y negativas, porque estamos hablando también que no nos podemos poner extremadamente eufóricos, no, sino hay que saber regular lo bueno y lo malo y sobre todo saber cómo esto afecta nuestro comportamiento, cómo también no llegar a extremos y ser prudentes en la expresión de nuestras emociones. Entonces, si yo no lo manejo adecuadamente, lo primero es, usted como adulto busque ayuda profesional. Ese es el primer camino. Segundo, con nuestros hijos, el primer paso es trabajar identificación emocional. O sea, que el niño aprenda a saber cuándo estoy triste, cuándo estoy molesto, cuándo estoy enfadado,
cuando estoy decepcionada, o sea, toda una gama de emociones. Un ejercicio sencillito. Podemos bajar, incluso hay juegos de esto que los venden, pero también de manera económica. Puedo buscar por internet las emociones básicas, 6, 7 emociones básicas, la puedo imprimir bien bonito y ponérsela al niño en un lugar donde cuando el niño, ustedes lo vean emocionalmente alterado, ustedes le muestran las caritas donde se muestran las emociones y ustedes le dicen, ¿cómo te sientes? Para que el niño con el dedito busque, entonces, ¿cuál es la emoción que tiene? Ok, ahora háblame, ¿cierto? Entonces, primero, identificación. Segundo, tenemos que acostumbrar a nuestros hijos a hablar de las emociones. ¿Cómo se llama esa emoción? ¿Qué hizo que te sintieras así? ¿Qué te ocurre? ¿Qué deseas? ¿Ok? Otra cosa muy importante. Normalmente el estallido de emociones negativas, ¿no? La poca tolerancia a la frustración, o sea, el niño, si me dice helado, quiero un helado ya, si no se pone a llorar. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Elemental, que es lo mismo que tenemos que hacer nosotros como adultos, respirar. El mío tiene 4 años y cuando empieza a explotar yo empiezo, Nicolás, respira, y voy respirando con él. Respira, tranquilo, y se lo digo, tranquilo, Nicolás. Es muy importante decirle el nombre. ¿Por qué? Si hay algo que centra la atención del ser humano, que le llama la atención, es su nombre. Entonces, en este caso, Nicolás, respira, tranquilo, y con él voy respirando. Y ahí decirle, entonces, no llores, habla, habla. ¿Qué te ocurre? O sea, educarnos para hablar de nuestras emociones. ¿Qué te ocurre? Habla. El elemento de comunicación es fundamental, es un eje transversal en toda la formación del ser humano y muy especialmente con los padres, que somos los principales formadores. Entonces, enseñar al niño habla, utilizar estrategias de respiración profunda para poder trabajar con ellos, y aún me voy más lejos. Si buscamos, por ejemplo, en YouTube, hay ejercicios de yoga para niños desde 5 años, hay ejercicios de mindfulness, de conciencia plena, que también trabaja a través de meditación, pero con otro tipo de características donde pensamos en el aquí y el ahora, y sobre todo el tener conciencia de sí mismo, tener conciencia tanto de las reacciones de nuestro cuerpo, de las sensaciones corporales, y también conciencia de mis emociones, de mis deseos, de mi ser como tal. Así que es maravilloso el poder trabajar este tipo de ejercicios sencillos partiendo de cosas en internet. Otro elemento fundamental, cuando nuestro hijo realiza estas rabietas que explota, tenemos que no cometer el error primero de darle lo que desea. Que el niño me pidió un juguete, estamos en el supermercado, me pidió unas papitas y yo le había dicho que no se la puedo dar o que no se la voy a dar en ese momento, que va a ser más tarde, y dársela, que porque me da vergüenza que haga un escándalo en la calle, que porque en la casa hay visita. No, no y no, porque entonces usted está reforzando ese comportamiento y el niño aprende a manipular, que si yo hago una rabieta puedo obtener lo que deseo, y que no es verdad que tengo que esperar el momento, sino que siempre hay disponibilidad de todo lo que yo quiero, y sabemos que en la vida real no es así. No siempre podemos obtener lo que queremos, y no en el momento en que lo queremos inmediatamente. Por lo general la vida es de procesos, ¿verdad? Si yo deseo el dinero producto de mi trabajo, tengo que esperar la quincena o fin de mes para cobrar. No es que yo quiero dinero ya y llega del cielo. Entonces tenemos que educar a los niños para esto, para que aprendan que hay procesos, para que aprendan que hay que esperar, que hay tiempos, y para que aprendan que inmediatamente no todo se tiene en la vida, que tiene que haber esfuerzo también, un trabajas para conseguir algo. Entonces no le demos lo que desean en el momento, porque entonces reforzamos la expresión negativa de esa emoción, de la rabia, de la ira, de la frustración. Otro elemento importante, no le demos mucha relevancia. ¿Te quieres quedar ahí? Vámonos. No, no quiero. ¡Tum! Se tira al piso. ¿No quieres? Ok, yo me voy. Y usted sigue, usted es la autoridad. Y usted le enseña. ¿Ok?
En esos momentos también de tensión, yo sé que es difícil, yo también soy madre, pero tenemos que evitar la ira. O sea, si yo voy a castigar con ira, el niño aprende esa expresión con un pique grandísimo, ¡mira! Y empiezo a gritar. No, respire usted primero, respire profundamente, mire qué es lo que va a hacer, usted profundamente, y entonces así lo que vamos a lograr es la parte de que usted le demuestre al niño que a pesar de que hay una situación que a usted le disgusta, usted puede controlarse. Y entonces allí lo dice. Otro aspecto fundamental, empatía. Recordemos qué es la empatía, colocarme en el lugar del otro. Entonces yo tengo que enseñarle al niño a ser reflexivo y a ser reflexivo respecto a su comportamiento. ¿Okay? Los niños desde ya más o menos los 4 años pueden hablar de pensamiento reflexivo antes de o después de. O sea, por ejemplo, llegué y le pegué a otro niño. Entonces, decirle, ¿cómo crees que se sintió Juanita? ¿Qué harías tú si fueras Juanita? ¿Crees que lo que hiciste con Juanita estuvo bien? Es diferente decirle, mira, tú le diste a la niña, le dolió, eso no se hace. No, tienes que llevar a que el mismo niño, y lo mismo ocurre en la adolescencia, que el mismo niño reflexione y se dé sus respuestas. Y no solamente de lo que piensa el otro, sino de lo que siente el otro. O sea, la pregunta clave, ¿cómo crees que se siente esa persona? Si nos hizo algo a nosotros, yo te amo mucho, hijo. ¿Cómo crees que me siento con esto que hiciste? Con lo que rompiste, con lo que me pegaste, que a veces los niños pequeños no tienen, ¿verdad? Control de impulso y ¡tan! Entonces, ¿cómo crees que me siento yo? Yo te amo, tú me diste. ¿Cómo crees que yo me siento? O sea, empezar ese proceso de empatía. Y nosotros mismos también hacerlo. O sea, decirle, yo te entiendo, yo sé que estás enojado, yo me pongo en tu lugar, yo sé que quieres esto, pero, entonces explicarle. Que desarrollemos la empatía no quiere decir que les vamos a dejar hacer cualquier cosa. O sea, las normas y las reglas claras tienen que estar en todo momento. O sea, desarrollo empatía, siento como la niña le dolió que yo hiciera esto porque la golpeé, pero eso no quiere decir que no tenga un castigo. Va a tener un castigo, pero el castigo tiene que ser reflexionado. Incluso a medida que van creciendo, especialmente como desde los 6, 7 años, empezar a hablar de, ok, cometiste este fue tu error, ahora, ¿qué castigo entiendes? Te mereces. La reflexión en la emocionalidad, importantísima. Unido a la reflexión está otra parte que es fundamental y está la autoevaluación. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a, primero que todo, reconocer sus potencialidades, las cosas hermosas que tienen, para que fortalezcan su autoestima, su seguridad en sí mismos. Pero después también, en parte de esa autoevaluación, de esa reflexión, está el pensar, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Para saber qué, cómo puedo mejorar. Ese ejercicio de humildad, de nobleza, de reflexión es fundamental. ¿Cómo lo desarrollo en mis niños? Pues todas las noches, antes de dormir, podemos hablar de esto. Otro elemento muy bueno para el desarrollo de la inteligencia emocional, utilicemos lecturas, cuentos. Hoy en día hay cuentos y lecturas especialmente diseñadas para que los niños aprendan acerca del amor, de la tristeza, de la bondad, o sea, de todos los elementos del manejo de la ira. Asimismo, los muñequitos, lo que ven. Hay muchos programas que nos ayudan a trabajar la gestión emocional. A mí particularmente me gustan mucho los programas del ABC, del programa infantil de la BBC de Londres, que trae varios programas que habla de la gestión de emociones, ¿cierto? Los niños, de cómo siento la frustración, pero después de cómo lo voy manejando. Un programa que se llama Glee, muy bonito, muy bueno.
en el manejo de emociones. Entonces también supervisemos qué tipo de programas ven nuestros niños y si son programas que no enfocan de la manera adecuada las emociones, ayudemos a cambiar este tipo de programas por programas que realmente les den formación. Entonces, utilizamos las lecturas, los cuentos, las fábulas, utilizamos los programas de televisión, pero no solamente es que lo vean y reflexionen con nosotros. ¿Qué le pasó a Glee? ¿Qué fue lo que aprendió Glee? ¿Te ha pasado eso? ¿Qué vas a hacer cuando te enojes? ¿Qué aprendiste? ¿Ok? El manejo en casa de esos elementos son fundamentales. Hay otra cosa, y esto especialmente con los chicos de 7 años en adelante, incluso en la adolescencia, muy efectivo, y es el teatro. El manejo de técnicas teatrales para poder, el manejo de emociones, porque cada personaje va mostrando ciertas reacciones. Así que amigos, el teatro es muy buena alternativa para la identificación y manejo emocional. Y si definitivamente con estos consejos no hemos podido, busquen ayuda profesional. Quiero hacerles una invitación muy especial. Hoy, en el día de hoy, a las 5 de la tarde, estaremos hablando de este tema de desarrollo emocional en niños en el colegio Cefadi. Únicamente 100 pesitos la entrada, así que los que quieran llegar a acompañarnos, estaremos allí. Cómo desarrollar inteligencia emocional en nuestros niños. Muchísimas gracias por estar con nosotros y recuerden que estamos a su servicio en el Centro Materno Infantil del Nordeste. Puede pedir su cita al 809-588-7080, extensión 263. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves.